Ya, vamos a Continuación, iniciar. para ya dar paso al seminario de profesora. Quisiera presentar a la docente del día de hoy. La expositora que impartirá la presente sesión es Nicole Martínez Bizama, la cual es psicóloga clínica y psicoterapeuta, es docente de la Universidad Santo Tomás, posee una especialidad en trastornos graves de la personalidad, dialectical Behavior Therapy, certificación acreditada por el Instituto Behavior Therapy, y certificación Differential Diagnosis Between Personality Disorder and Affective Bipolar Disorder por Otto Kernberg. Sin nada más que agregar, le damos el paso a Nicole para que inicie la exposición del día de hoy. Ya, vamos a iniciar. Voy a compartir pantalla y los saludo. Ya, un gusto, cierto, que estén participando de esta actividad. Somos bastantes el día de hoy, así que espero en estos 15 minutos, cierto, y en esta hora resumir esta información, cierto, que les quiero entregar acerca del trastorno afectivo bipolar. Ideal, cierto, es que podamos profundizar mucho más en el curso que tenemos programado con ADIPA para la semana siguiente. Así que cualquier tema de profundización, si les queda alguna duda, ¿cierto? Ahí vamos a tener mucho más tiempo, vamos a tener 8 horas, 4 horas por día, ¿cierto? Para poder ver más en detalle, ¿cierto? Esta dificultad de salud mental que definitivamente, ¿cierto? Ha tenido un aumento en, ¿cierto? En el diagnóstico y que por lo tanto yo creo que es necesario de cierta medida que todos nos informemos lo más posible respecto a los tratamientos también actuales que existen hoy en día y tratamientos experimentales también que hay, ¿cierto? Y que vamos a dar, yo les voy a mostrar algunos, pero sin embargo vamos a profundizar mucho más, ¿cierto? En la clase programada para la semana siguiente. ¿Ya? Voy a tratar de responder la mayor cantidad de preguntas que pueda en 15 minutos, así que las preguntas las vamos a hacer al final del bloque, como dijo ahí el moderador de esta sesión, así que espero puedan anotar sus preguntas, ¿cierto? Si van quedando algunas dudas respecto a lo que vamos viendo. Ya, bueno, principalmente, ¿cierto? Y de manera general, ustedes tienen que tener claro efectivamente cuáles son las características principales del trastorno afectivo bipolar, ¿cierto? Y qué lo diferencia de los otros cuadros de salud mental, ¿cierto? O cualquier otro diferencial que se le pueda aparecer, ¿sí? Específicamente, en primer orden, tenemos, ¿cierto?, estas dos características principales como la presencia del episodio depresivo, ¿cierto?, y la presencia del episodio de manía o hipomanía, ¿sí? Entonces, en el episodio depresivo, ¿qué esperamos, cierto? Esperamos que el paciente presente, ¿cierto?, sintomatología asociada a una tristeza profunda y persistente, ¿sí?, pérdida de interés en las actividades cotidianas que usualmente disfrutaba, y aquí podemos ver un diferencial, ¿cierto?, inmediatamente respecto de la ciclotimia, ¿cierto? No es algo persistente en el tiempo, sino notamos un cambio efectivamente entre la funcionalidad, ¿cierto?, el interés en las actividades cotidianas que muestra, ¿cierto?, que antes efectivamente había mayor interés y había mayor funcionalidad probablemente en el paciente que en ¿cierto? Este episodio depresivo. Fatiga, usualmente falta de energía, ¿cierto? Dificultades, el paciente presenta incluso dificultades somáticas, dolor en el cuerpo, ¿cierto? Entendiendo que los pacientes con trastorno afectivo bipolar pueden presentar con mayor frecuencia, ¿cierto?, algunos cuadros de dolor crónico, como son efectivamente este cuadro de dolor crónico que se asocia a factores psicológicos, ¿cierto?, que no son más bien factores físicos, ¿sí?, que es la fibromialgia, ¿ya? Entonces, ha habido una comorbilidad, ¿cierto?, importante entre el episodio depresivo presentado en el trastorno afectivo bipolar y los cuadros como que presentan dolor crónico como la fibromialgia, ¿ya? Así que ahí tienen un antecedente importante también, ¿sí? Problemas del sueño, ¿cierto? Insomnio o somnolencia diurna, ¿cierto? El paciente efectivamente se muestra mucho más cansado, somnoliento durante el día, ¿sí? Dificultades también para conciliar el sueño o duerme excesivamente, ¿sí?
Y ahí con dificultades para conciliar el sueño, no es que efectivamente el paciente no duerma, pero cuando duermen, duermen mal, ¿sí? O sea, no duermen bien, no logra ser un sueño reparador, ¿cierto? Es un sueño en donde el paciente rumea excesivamente, es un sueño donde el paciente está muy preocupado, ¿cierto? Un sueño que definitivamente no tiene la facultad de ser un sueño reparador. Cambios en el apetito y en el peso, ¿sí? En episodios depresivos hay mayor aumento, ¿cierto?, del apetito, mayor aumento también del peso, ¿cierto? Muy raramente hay disminución del peso, raramente los pacientes presentan, ¿cierto?, dificultades para comer o bajo apetito. Usualmente lo que se observa es que comen mucho más y comen más alimentos que son más altos en azúcar y cierto carbohidratos, efectivamente, y tienen preferencia por esos alimentos antes que los otros alimentos, ¿ya? Sentimientos de desesperanza e inutilidad o culpa, ¿sí? Y eso se asocia también, ¿cierto?, a la ideación suicida o a la idea de muerte, ¿sí? Porque a veces puede haber no ideación suicida como tal, ¿cierto?, sino más bien una idea de muerte que está asociada a esta sensación como de no poder descansar, ¿cierto?, asociada a esta idea de querer apagarse, ¿sí?, efectivamente, que no necesariamente tiene que ver con la intención de hacerse daño a sí mismo. Eso obviamente también determina el nivel de gravedad en el paciente. La idea de muerte es distinta de la ideación suicida y por lo tanto también nos determina un nivel de gravedad, ¿ya? Dificultad, ¿cierto?, para concentrarse, tomar decisiones, ¿sí? Dificultad para atender a las tareas de la vida cotidiana, ¿cierto? Y empiezan a presentar, ustedes ven dificultades en el trabajo, en donde ellos, su alrededor también comienza a percibir, ¿cierto?, esta como falta de energía, comienza a percibir una disminución en el rendimiento laboral y por supuesto eso es algo que nosotros los terapeutas tenemos que intentar manejar, ¿cierto? Que es la funcionalidad del paciente. Y también, como les decía, ¿cierto?, este pensamiento de muerte o ideación suicida que efectivamente es caracterizado dentro de estos episodios depresivos. En porcentaje, ¿cierto?, entre un 60 y un 80% está presente el pensamiento de muerte o ideación suicida, ¿sí? Así que, por lo tanto, cuando hablamos del trastorno afectivo bipolar, sabemos que es una enfermedad grave, ¿sí? Entonces, los episodios depresivos no son episodios depresivos leves, ¿sí? Siempre son episodios depresivos graves, lo que vendría siendo en el diferencial un cierto trastorno depresivo mayor. Se le asemejan más las características del episodio depresivo al trastorno cierto depresivo mayor. Entonces, por lo tanto, ¿cierto?, no vemos sutilezas, ¿cierto? No vemos dificultades que son más bien leves, sino más bien son dificultades graves con mayor o menor funcionalidad, ¿sí? Y la funcionalidad la vemos reflejada conductualmente en el paciente en aquellas cosas en las que se desenvuelve en su vida cotidiana. El episodio de manía o hipomanía, ¿cierto? Referimos estados de euforia, irritabilidad intensa, ¿cierto? Aumento en la actividad física y mental, ¿cierto? Hay un aumento en la actividad psicomotora. Tú ves a un paciente, ¿cierto?, en el box en un episodio de manía o hipomanía mucho más inquieto. Entonces, es un estado de hiperactividad, ¿sí? Es un estado en donde el paciente siente una gran energía también, y eso efectivamente delimita su comportamiento, ¿cierto?, más hiperactivo. También hay un aumento en la actividad mental porque el paciente comienza a presentar, ¿cierto?, esta aceleración del pensamiento. Y usted puede ver cómo el paciente de pronto es verborreico, ¿cierto?, en el box, salta de un tema a otro, no se enfoca efectivamente, ¿cierto? Y no se concentra en el tema, no profundiza, ¿cierto? A diferencia del episodio depresivo, el paciente pareciera ser no tener intención de responder, ¿sí? Entonces, más bien las respuestas son, ¿cierto?, cortas, son respuestas
más bien que no profundizan tampoco efectivamente en el relato, pero en el otro, ¿cierto? O bien, son, ¿cierto?, respuestas que son verborréicas, ¿cierto?, pero tampoco hay una profundización, ¿cierto?, sobre la temática que se está hablando, ¿sí? Y el paciente parece más bien expansivo, ¿sí?, disperso, ¿cierto?, salta de un tema a otro, y es porque la fuga de ideas, ¿cierto?, dentro del pensamiento se vuelve realmente acelerada. Es decir, tú hablas sobre un tema, pero hay una palabra que salta, ¿cierto?, en el pensamiento para explicarlo de manera más dinámica y que efectivamente toma relevancia y que el paciente comienza a destacar, ¿cierto?, para hablar sobre ese tema y no necesariamente de lo que se le está preguntando. ¿Ya? Kimberly ahí me está levantando la mano. Anote su pregunta y la dejamos para el final. No hay problema, yo se la voy a resolver. ¿Ya? Lo voy a anotar aquí para acordarme de que usted es la primera que me preguntó. También tenemos, ¿cierto?, lo que yo les decía, este aumento en el habla, el pensamiento acelerado, un pensamiento grandioso, delirante, ¿cierto? Es decir, el paciente cree que tiene más capacidades de las que realmente, ¿cierto?, en la realidad posee, ¿sí? Entonces, efectivamente, el paciente, ¿qué hace? Él siente que es capaz, bueno, voy a exagerar, ¿cierto?, de escalar una montaña cuando antes no podía hacerlo, ¿cierto?, nunca lo había hecho, ¿sí? Siente que es capaz de salir a trotar a las 4 de la mañana cuando nunca había hecho actividad física, ¿sí? Entonces, y también pensamientos delirantes porque comienzan a generarse ciertas ideas delirantes que en ocasiones, ¿cierto?, son coincidentes con síntomas psicóticos positivos, ¿cierto? Efectivamente, el paciente comienza a tener estos delirios, empieza a incluso tener alucinaciones, ¿cierto?, en casos más graves, entonces efectivamente pueden presentarse también y que obviamente se pueden confundir con otros cuadros psiquiátricos. Así que es importante, ¿cierto?, tener presente también que hay otros diferenciales que presentan sintomatología similar. Comportamiento imprudente, ¿cierto?, como gasto excesivo, comportamiento sexual inadecuado, ¿cierto?, conductas sexuales de riesgo, ¿sí? El gasto excesivo, usualmente, mira, es importante destacar que efectivamente no es esto como que el paciente haya tenido un episodio de gasto excesivo, ¿cierto?, y usualmente tenga ¿cierto?, conductas impulsivas que refieran episodios de manía o hipomanía, ¿sí? Esto tenemos que verlo como una globalidad, porque la impulsividad en sí no hace un episodio maníaco o hipomaníaco. Entonces hay que averiguar bien cómo es que surgen estas conductas, ¿cierto?, de riesgo. Si es que surgen desde la impulsividad efectivamente o tienen que ver más con comportamientos, ¿cierto?, asociados a estos pensamientos grandiosos y asociados a otros síntomas que nos puedan referir, ¿cierto?, que estamos en presencia de un trastorno afectivo bipolar. Ya hay un episodio de manía o hipomanía. Disminución de la capacidad de juicio, o sea, el paciente tiene dificultades para planificar, ¿cierto?, para resolver problemas, dificultades para echar a andar, ¿cierto?, las funciones ejecutivas. Javiera y Giselle, les voy a responder sus preguntas al final del módulo, ¿ya? Así que para que las anoten, ¿ya? En la disminución de la capacidad de juicio, el paciente es incapaz, ¿cierto?, de resolver los conflictos de la vida cotidiana de manera adaptativa, ¿sí? Incluso sus resoluciones de conflictos son más bien impulsivas e imprudentes. Entonces, por lo tanto, ¿cierto?, eso lo hace mucho más desadaptado socialmente, lo hace ineficaz interpersonalmente. Y ahí, como les dije, ¿cierto?, alucinaciones o delirios graves también son, ¿cierto?, algunos síntomas presentes en los episodios de manía o hipomanía. Específicamente en los episodios de manía, ¿sí? Y no en usualmente los de hipomanía son episodios maníacos más leves. Y como duran menos también, ¿cierto?, usualmente podemos encontrar las alucinaciones o delirios en los episodios de manía, que son los que duran por mucho más tiempo. Aquí vamos a hacer los diferenciales, ¿cierto?, entre el tipo 1 y tipo 2, ¿sí? El tipo 1
es un episodio maníaco, ¿cierto?, que efectivamente dura alrededor de una semana, incluso un par de días más, ¿sí? Pero lo que podemos observar en términos clínicos es que al menos dura una semana, ¿sí? Y que le puede seguir a un episodio depresivo o hipomaníaco. Entonces, le puede seguir o le puede anteceder, ¿cierto? Puede haber antes, ¿cierto?, haber presentado un episodio depresivo, ¿cierto?, y posteriormente un episodio maníaco, ¿ya? Esto suele ser más grave, ¿por qué? Porque dura más tiempo a diferencia del tipo 2, ¿cierto? Y además de eso, es un estado, ¿cierto?, en donde el ánimo está exageradamente elevado, y por lo tanto hay mayor cierta cantidad de comportamientos desadaptativos e imprudentes, ¿sí? Lo hace más inapropiado aún, ¿sí? Hay mayor cantidad de comportamientos impulsivos, ¿sí? Y como definitivamente las dificultades para dormir, es decir, el paciente duerme mucho menos, ¿sí?, necesita menos horas de sueño por esta sensación y energía expansiva, ¿cierto? Eso hace que, ¿cierto?, biológicamente también sea un estado de mayor gravedad, ¿ya? En cambio, el tipo 2, ¿cierto?, son episodios maníacos más leves. Duran al menos 4 días como máximo. Y, por supuesto, ¿cierto?, también es un episodio que efectivamente genera comportamientos desadaptativos, ¿cierto?, pero no presenta la gravedad que presenta el tipo 1. ¿Y en qué se diferencian? Como les decía anteriormente, ¿cierto? En que efectivamente en el tipo 1 podemos ver más síntomas psicóticos positivos de ideas delirantes, ¿cierto?, y alucinaciones. Entonces, el tipo 2 suele no presentar, ¿cierto?, este tipo de sintomatología más grave. Sí hay un ánimo elevado, ¿cierto? Sí hay comportamientos inapropiados, ¿sí? Sí hay desadaptación, pero en ocasiones también puede tener, ¿cierto?, puede tener algunas consecuencias positivas para los pacientes. Porque en el tipo 2, al haber un aumento de la energía, muchas veces, ¿cierto?, hay pacientes que se vuelven mucho más productivos. Mucho más productivos, y eso puede influir positivamente, lo que también puede ser, ¿cierto?, un reforzador, efectivamente, y donde el paciente puede no problematizar los estadios hipomaníacos, ¿sí? Porque hay trabajo, ¿cierto? Y la sociedad hoy en día exige, ¿cierto?, efectivamente un nivel de productividad alto. Entonces, puede pasar, ¿cierto?, que el paciente en estos estados hipomaníacos, ¿cierto?, se quede trabajando toda la noche y logre terminar el proyecto, ¿cierto?, que debió haber terminado en una semana. Entonces, efectivamente, eso provoca un reforzador en el ambiente también, que hace que el paciente no problematice estos estados, ¿cierto?, que efectivamente le influyen, ¿sí?, desde una perspectiva no solamente social, sino también neurobiológica, ¿cierto?, en la afección del sueño, y que deterioran el estado de salud del paciente. No lo deterioran en la inmediatez, pero sí a largo plazo, ¿cierto? Cuando estas conductas no son problematizadas y son más bien reforzadas por el ambiente, ¿cierto?, provocan un deterioro sí o sí a largo plazo, aunque el paciente no lo vea como un problema, ¿ya? Pero hay que verlo más allá de los factores ambientales, ¿cierto? Hay que verlo también en los efectos biológicos que tiene sobre la calidad de sueño del paciente, porque independiente de que el cuerpo tenga esta ¿cierto?, sensación de grandiosidad, es una sensación, ¿cierto? No quiere decir que el cuerpo anatómicamente cambie, ¿sí? Entonces, no quiere decir que no necesite dormir. Necesita dormir igual, necesita alimentarse igual, ¿cierto? Entonces, son percepciones, hay alteración en la percepción y en la sensopercepción. Ya, dentro de los factores que producen el trastorno afectivo bipolar, ¿cierto?, podemos encontrar en un gran porcentaje factores hereditarios. De un 65 a un 85%, ¿cierto?, los estudios han demostrado que hay componentes hereditarios importantes, ¿cierto?, que son transmitidos por los padres y madres, ¿cierto?, hacia sus hijos.
El trastorno afectivo bipolar tiene ese porcentaje de incidencia, ¿cierto?, en factores hereditarios, siempre y cuando vengan desde el progenitor, ¿sí? Disminuyen al ser, ¿cierto?, efectivamente, de un abuelo o abuela, disminuyen su probabilidad de aparición, ¿cierto?, cuando se salta efectivamente una generación. Ahora, lo que hemos podido observar y lo que yo puedo observar en la clínica es que no se salta ni uno, o sea, podemos observar algunos, si bien, por ejemplo, en los abuelos de pronto no hay un estudio exhaustivo porque no han tenido diagnóstico, ¿cierto? Los papás pueden referir de sus hijos, ¿cierto? Efectivamente pueden referir que sus abuelos tenían sintomatología depresiva o refieren cosas como, mira, mi mamá era bien depresiva también, ¿cierto? Esto es algo que ha sido así siempre familiarmente. Y hay otros factores asociados también de otras patologías de salud mental que efectivamente podemos decir que contribuyen como factores hereditarios, pero a su vez también como factores ambientales, ¿sí? Cuando y cuando efectivamente estás criado por una persona que tiene un trastorno de la personalidad o un trastorno mental, ¿cierto? Y este no tiene tratamiento, probablemente no tenga herramientas para abordarse a sí mismo, ¿cierto? Ni para abordar las dificultades de otros. Por lo tanto, lo hace ineficaz interpersonalmente y eso también genera pautas de relación aprendidas. Pautas de afrontamiento también aprendidas, ¿cierto? Y al final uno dice, bueno, ¿qué pesa más, cierto? ¿El ambiente o los factores hereditarios? Ambos en su conjunto, ¿cierto? Existe la probabilidad de que esos factores hereditarios se desplieguen efectivamente en un ambiente invalidante, se desplieguen con mucho mayor facilidad, ¿cierto? En ambientes altamente estresantes o cuando hay acontecimientos vitales traumáticos, ¿cierto? Efectivamente no han sido bien abordados, porque una cosa es el trauma y otra cosa distinta también está asociado al abordaje del trauma, ¿sí? Y eso efectivamente complejiza mucho más y se genera este efecto invernadero, digo, ¿cierto? Las condiciones ideales para la aparición de estos factores hereditarios que vienen, ¿cierto? De alguna manera prediciendo la aparición de ciertos comportamientos o conductas. También los estudios muestran que hay factores neurobiológicos incidentes, ¿cierto? Desequilibrios químicos en el cerebro asociados a neurotransmisores como la dopamina, la adrenalina, ¿cierto? Noradrenalina y serotonina. Entonces, todos estos desequilibrios efectivamente también pudieran provocar la aparición de ciertas conductas desadaptativas en relación a la recaptación de cada uno de estos neurotransmisores. Uy, se me montó el 4. Sí, se me montó sobre la letra. Pero ahí son los factores psicológicos, ¿cierto? Que son más bien los factores asociados a las características de la personalidad, porque pueden haber, ¿cierto?, algunas características de personalidad a la base, ¿cierto? Hablamos de estos factores por separados, pero sabemos que se dan en conjunto, ¿sí? Entonces, pueden haber ciertas características de personalidad, incluso también factores temperamentales, ¿cierto?, que provoquen ciertos efectos sobre el ambiente para la aparición de un trastorno afectivo bipolar, ¿ya? ¿Qué factores psicológicos principalmente? ¿Cierto? Ansiedad, impulsividad, ¿cierto? Algún trastorno de personalidad a la base, comórbido, ¿cierto? Que pueda provocar trastorno afectivo bipolar. Y también, ¿cierto? El consumo recreativo de algunas sustancias en la infancia, ¿cierto? A temprana edad, puede incluso generar, incluso con la desaparición del consumo, un trastorno afectivo bipolar. ¿Ya? Así que estas son cosas que efectivamente tenemos que indagar en la entrevista clínica, porque esto también nos va a determinar el curso de enfermedad y nos va a determinar también qué tantas probabilidades hay respecto también de los factores hereditarios, ¿cierto? Porque podemos establecer un continuo en lo que sería, ¿cierto?, el piso de enfermedad y a lo que nosotros podemos llegar. Eso es importante porque también de alguna manera nos permite determinar a nosotros, ¿cierto?, y comunicar al paciente efectivamente hasta dónde nosotros podemos llegar, ¿sí? Desde la honestidad, ¿cierto? Porque tampoco esperamos que una persona que tiene trastorno afectivo bipolar o algún trastorno de la personalidad funcione como un neurótico, ¿sí? Funcione como lo que vendría siendo la normalidad, que nosotros lo definimos como neuróticos. Entonces, hay ciertos niveles que podemos alcanzar, pero siempre desde la honestidad, porque muchas veces los pacientes también vienen con esta idea irracional, ¿cierto?, de ser alguien completamente diferente.
cosa que es imposible, ¿sí? Ser alguien completamente diferente o diametralmente opuesto a lo que ya es muy difícil de lograr. ¿Por qué? Porque de alguna manera tendríamos que borrar para atrás, ¿cierto?, toda la historia contenida en este paciente que le permita reiniciar, ¿cierto? Sabemos que el cerebro hace esquemas, que hay patrones, ¿cierto?, que hay factores neurobiológicos influyendo en la conducta, entonces tampoco es que podamos modificar las estructuras cerebrales, ¿cierto? No es posible. Entonces, por lo tanto, ¿qué hacemos? También somos honestos con nuestros pacientes y determinamos hasta dónde podemos llegar en términos de bienestar, ¿sí? Ya, respecto a la evaluación y diagnóstico, ¿qué tenemos que evaluar, cierto? Evaluamos los síntomas claros que ya vimos, ¿cierto?, de los episodios maníacos, hipomaníacos, ¿sí? Evaluamos el inicio, ¿sí? Evaluamos la aparición. Basta con que aparezca un episodio, ¿sí?, uno, solo uno, que no haya sido provocado por ninguna sustancia, ni algún otro factor explicativo, ¿cierto?, para poder decir que una persona tiene trastorno afectivo bipolar. Es decir, si ya presenta el episodio depresivo, ¿sí?, y aparece al menos un episodio de manía o hipomanía, ya podemos decir que el paciente puede ser diagnosticado con trastorno afectivo bipolar. Aunque ese episodio no vuelva a aparecer, aunque no aparezca en un año, aunque no aparezca en 6 meses, ¿sí? Entonces, ya el paciente puede ser, ¿cierto?, diagnosticado con el trastorno afectivo bipolar, ¿ya? También vemos la evaluación de los síntomas, ¿cierto?, indicativos a los episodios depresivos, ¿sí? Tenemos que evaluar la cantidad de síntomas que este paciente presenta y el nivel de gravedad. También un determinante importante del nivel de gravedad en los episodios depresivos está asociado a la conducta suicida, ¿sí? Está asociado a la conducta suicida o también está asociado a la conducta autolesiva. Hay pacientes que en episodios depresivos pueden presentar conducta autolesiva. ¿Es menos frecuente? Sí, lo es. ¿Es menos frecuente que en el trastorno de personalidad límite? Lo es, ¿sí? De hecho, el trastorno de personalidad límite presenta, ¿cierto?, 3 veces mayor cantidad de conductas autolesivas y autodestructivas que el resto, ¿cierto?, de los trastornos, ¿cierto?, afectivos, que incluso el trastorno depresivo mayor, pero pueden presentar conducta autolesiva, ¿sí? Ahora, en menor grado, es menos visto, ¿sí? Es menos visto que haya presencia de conducta autolesiva, pero sí podemos ver, ¿cierto?, conducta suicida o ideación suicida, ¿cierto?, o idea de muerte. Tenemos que evaluar también los patrones anormales de comportamiento. ¿Por qué? Porque esta es una principal área de intervención, ¿sí? Ya sea desde los modelos cognitivo-conductual, ¿cierto? Ya sea desde la terapia dialéctica conductual, que les voy a mostrar un poco de eso y de su intervención sobre estos cuadros. ¿Por qué? Porque en el fondo es importante evaluar, ¿cierto?, qué tan severos son los cambios en la conducta, ¿cierto?, y en el patrón del sueño, qué tan severa es la disfuncionalidad del paciente en términos comportamentales, ¿sí? Qué tan severos son los cambios en el pensamiento, qué tan severos son los cambios en el habla. Porque hay pacientes que, bueno, yo vi un caso grave de bipolaridad, ¿cierto?, en pleno episodio maníaco, y es que la paciente literalmente no podía parar de hablar, ¿sí? De hecho, se llegaba a ahogar tanto que hablaba. Y saltaba de un tema a otro y no me dejaba terminar ninguna pregunta. Y estaba, ¿cierto?, en la silla inquieta y movía la silla de un lado a otro, ¿cierto? Y ella se movía hacia adelante, hacia atrás, se paraba en el box, ¿sí? Estaba con mucha agitación psicomotora. Por lo tanto, ¿cierto?, tuve que interrumpir la entrevista porque estaba sin fármacos, nunca había tomado tratamiento farmacológico, ¿sí? Y ella había presentado, al parecer, esos mismos estados desde muy temprana edad. Entonces, lo que implica, ¿cierto?, que probablemente el curso de la enfermedad, ¿cierto?, con un inicio temprano en episodios maníacos, hipomaníacos,
¿cierto? Marca un precedente en cómo se va a dar, porque con 21 años ya había tenido 3 episodios de manía, ¿sí? De manía grave. Entonces, más encima llegó sudando porque se había venido corriendo, ¿sí? Porque me decía que tenía tanta energía que no sabía cómo poder disminuir la cantidad de energía que tenía, ¿sí? Y una chica de 21 años, entonces efectivamente, ¿cierto? Eso era algo que había que evaluar porque claramente, ¿cierto? El curso de gravedad de la enfermedad era muchísimo más grave y probablemente con un pronóstico, ¿cierto? Más difícil por no haber sido tratada a tiempo, ¿cierto? Importante diagnosticar a tiempo, por eso basta un episodio. No necesito probar, ¿cierto? Efectivamente, si eso vuelve a aparecer o no, basta un episodio, si eso no es explicado por ninguna otra cosa, ¿cierto? Efectivamente, estamos frente a un episodio de manía o hipomanía y el diagnóstico temprano hace la diferencia porque idealmente es prevenir la aparición de otro episodio, ¿sí? Entonces, porque pone en riesgo al paciente, aún más que los episodios depresivos. ¿Ya? Entonces, ahí radica la importancia, ¿cierto?, de efectivamente evaluar el comportamiento, ¿ya? Evaluación de la historia clínica, ¿cierto?, y familiar, el historial médico del paciente, ¿sí? ¿Por qué? Porque de pronto hay conductas que parecieran ser cambios o virajes en la personalidad, pero que se pueden atribuir a otros factores médicos. Por eso también es importante mandar a examinar médicamente al paciente si es que lo primero que hace es acudir, por ejemplo, a un psiquiatra o un psicólogo sin antes haberse hecho ningún examen. Porque hay demencias frontotemporales que pueden generar virajes en la personalidad, ¿cierto? Y presentar irritabilidad, desinhibición de la conducta, y esas demencias frontotemporales con ciertos cuerpos de Lewy, todas esas pueden generar cambios en la personalidad y efectivamente ahí no estaríamos en presencia de un trastorno afectivo bipolar, sino más bien de otros cuadros, ¿cierto?, que son médicos, aunque también tienen manejo psicológico, pero son cuadros médicos, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, en términos de demencia, ¿cierto?, ahí podemos ver un diferencial, ¿ya? En personas mayores, claramente, ¿sí? Pero también puede ocurrir, ¿cierto? Podemos ver estos virajes, ¿cierto? Y como es un viraje en el comportamiento y en la personalidad, ¿cierto? Los pacientes pueden atribuirle a otra cosa que no sea algo cerebral. Entonces, de pronto, porque ha tenido probablemente algunos comportamientos, por ejemplo, si a ella la base un trastorno límite de la personalidad no tratado, ¿cierto? Y de pronto comienza a presentar virajes en la personalidad, ¿cierto? La familia puede decir, no, si siempre ha sido como así, ¿cierto? Siempre ha sido medio como que no tiene filtro, desinhibido, ¿cierto? Estamos frente a una persona mayor, puede ser a temprana edad, hay demencias tempranas, ¿cierto? Entre los 50 y los 60 años, posterior a los 60, ¿cierto? Podemos encontrar esos virajes producto de otros cuadros, ¿cierto? Que no necesariamente son el trastorno afectivo bipolar, ¿ya? Y, ¿cierto?, evaluar comorbilidad psiquiátrica y determinar el nivel de gravedad fundamental, ¿cierto?, dentro de este diagnóstico. Ahora, el diagnóstico lo hacemos principalmente, ¿cierto?, en la entrevista clínica. El diagnóstico tiene que estar apoyado por la visión de un especialista, ¿cierto?, psiquiatra, y no solamente nuestros criterios, ¿cierto?, aunque nosotros evidentemente vemos más al paciente con mayor frecuencia y probablemente podemos obtener más información en la entrevista clínica, ¿cierto?, pero también debe estar apoyado de la visión del psiquiatra respecto a lo que nosotros observamos, ¿ya? Entre los diferenciales podemos ver el trastorno depresivo mayor, ¿cierto? ¿Por qué? Por los episodios de depresión, ¿sí? Pero obviamente no tiene los episodios maníacos y hipomaníacos, ¿cierto?, característicos del TAP. Entonces, por lo tanto, ¿cierto?, podemos de pronto incluso confundir cuando los pacientes comienzan la medicación, comienzan a sentirse mucho mejor, ¿ya? Y algunos también desde una perspectiva, ¿cierto?, de validación del fármaco, comienzan a hacer mucho más cosas, ¿cierto? Y también es importante evitar esos virajes a la manía que pueden provocar algunos antidepresivos. Entonces, por lo tanto, hay que ir monitoreando también el inicio de tratamiento farmacológico en trastorno depresivo mayor.
También podemos observar dentro de los diferenciales el de estrés postraumático, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los pacientes mediante este hecho traumático pueden presentar alta irritabilidad, reactividad, ¿cierto? Ansiedad, que pueden confundirse con algunos síntomas maníacos, ¿ya? Pero por eso les digo que es importante hacer el diferencial en términos de preguntar todo. ¿Por qué aparece? ¿Por qué se produce? Si hay alguna explicación en el ambiente, ¿cierto? Hay un antes y un después en el viraje, en el comportamiento, la conducta, el pensamiento, ¿sí? ¿Hay algún antecedente que marca? Si no es así y efectivamente aparece, no necesariamente por algún antecedente en el ambiente, entonces podríamos estar en presencia de un trastorno afectivo bipolar, ¿ya? El trastorno por consumo de sustancias claramente, ¿cierto? Causa virajes en la personalidad, en estados también de no consumo, ¿cierto? En donde el paciente está en abstinencia, puede provocar alta irritabilidad, agitación psicomotora, ¿cierto? Sudoración excesiva, incluso pseudoalucinaciones también que pueden confundirse con episodios maníacos. A mí hace poquito me llegó una paciente, ¿cierto?, diagnosticada con trastorno afectivo bipolar, que había tenido un alto consumo de cocaína, ¿cierto?, durante un periodo alto, ¿cierto? También, y que no era un consumo de cocaína, ¿cierto?, diario, sino más bien era recreativo. Y en base a este consumo de cocaína generaba estos episodios como maníacos. Claramente, ¿cierto? Si la cocaína es un activador del sistema nervioso central, no dormía, ¿cierto? Bailaba toda la noche, consumía alcohol en exceso, y llegó con ese diagnóstico acá, y cuando llegó acá, ¿cierto? Venía con 6 meses de no consumo sin haber presentado ningún otro episodio de manía, ¿sí? Entonces, por lo cual ya venía acá con 6 meses sin no consumo, ¿cierto? Yo ya llevo 3 meses con ella, por lo tanto, lleva 9 meses sin consumo y 9 meses sin haber presentado ningún otro episodio, cuando eran episodios frecuentes. ¿Mm? Entonces, eso claramente, ¿cierto?, sospecha de que es un mal diagnóstico, porque si hay consumo de cocaína a la base y no se quita el consumo, no podemos saber si efectivamente qué precede una cosa a la otra, o sea, si es por el consumo o hay episodios maníacos anteriores. Ahora, por lo que ella refiere, ¿cierto?, en la historia clínica, los episodios se daban con el consumo de cocaína, ¿sí? Y más bien lo que provocaba el consumo de cocaína a la base era la impulsividad, el nivel de conducta autodestructivas que tenía esta paciente, o sea, ni siquiera le gustaba la cocaína, lo hacía porque quería autodestruirse. ¿Mm? Lo hacía porque necesitaba, ¿cierto?, estar en estados alterados de conciencia, porque quería evadirse a sí misma, era una estrategia evasiva para ella. ¿Mm? Entonces, finalmente, eso era un diagnóstico de trastorno límite de la personalidad, ¿sí? Comórbido, trastorno de consumo por sustancias, ¿cierto? Con conductas hipersexualizadas de riesgo, pero ella tenía una conducta impulsiva a la base, ¿cierto? No era producto de la manía o la hipomanía. También la esquizofrenia, ¿cierto?, es un diferencial por los síntomas positivos psicóticos presentes, ¿cierto?, en los episodios de manía, porque en la esquizofrenia hay ideas delirantes, ¿cierto?, hay alucinaciones. Ahora, en la esquizofrenia podemos ver más frecuentemente que los síntomas positivos están más bien asociados a ideas persecutorias, ideas delirantes persecutorias, ¿cierto? Ideas también alucinaciones que tienen que ver un poco con escuchar voces, ¿cierto? Alteraciones en la sensopercepción, que no se explican por estos síntomas de grandiosidad. En la esquizofrenia también de repente pueden haber algunos delirios, ¿cierto?, de grandiosidad, pero que efectivamente no son explicados como estados, ¿cierto?, más bien que son provocados por la manía, ni se dan en conjunto a otras cosas, sino más bien aparecen efectivamente. Y en la esquizofrenia, al presentar estos episodios de psicosis, ¿cierto?, o ideas delirantes recurrentes, ¿cierto?, siempre hay una pérdida de la funcionalidad, ¿cierto?, cognitiva, y cada vez más hay un alejamiento, ¿cierto?, y desconexión con la realidad. Es decir, hay una pérdida del juicio de realidad importante. En cambio, el paciente con trastorno afectivo bipolar sí está conectado con la realidad, ¿sí?
Y cuando tú hablas, bueno, dependiendo también de la reflexión que haga respecto a su propia enfermedad, ¿cierto? Respecto de la conciencia de enfermedad también, tú puedes observar que estas cosas le molestan, ¿sí? Y que le dificultan, y que los síntomas le son molestosos. ¿Mm? Y que más bien no existe esta pérdida, ¿cierto? Como en la esquizofrenia, que hay alteraciones también en la memoria importantes, ¿sí? Como también en los trastornos disociativos, ¿cierto? Hay alteraciones en la memoria importantes. A veces el trastorno afectivo bipolar se puede confundir con trastornos disociativos de la personalidad. Pero no son lo mismo, porque no existe este estado de disociación, ¿cierto? En donde pareciera ser, ¿cierto? Y como la película, ¿cierto? Que se llama Fragmentado, ¿cierto? Efectivamente hay una fragmentación de los estados mentales. ¿Y qué tenía que hacer, ¿cierto? Ahí en la película, este chico era grabarse para poder saber qué es lo que hacía la otra personalidad, ¿sí? En cambio, el paciente puede tener el paciente con trastorno afectivo bipolar puede tener afecciones en la memoria, no recordar lapsos de tiempo, ¿cierto? Pero nota la diferencia entre un estado y otro, ¿sí? Es capaz de describirte el estado depresivo, ¿cierto? Y es capaz de describirte cómo se siente en el estado maníaco y no necesariamente no recuerda nada de lo que hace, ¿cierto? Estando maníaco. Puede tener dificultades para completar la historia, ¿sí? Porque claramente hay una disminución también de los procesos cognitivos en esos estados maníacos, pero él sí tiene conciencia, ¿cierto?, del estado de grandiosidad, tiene conciencia del exceso de energía, sabe que se siente de una manera diferente a como se sentía antes. Así que ese también es un diferencial, los trastornos disociativos, ¿sí? El trastorno límite de la personalidad, ¿cierto? También es un diferencial de todo, digo yo, ¿cierto? Porque es tan polimorfo, ¿cierto? Tan difuso que tiene un poco de todo. Tiene un poco de ansiedad, ¿cierto? Tiene un poco de irritabilidad, los cambios conductuales, ¿cierto? La desadaptación. Tiende a confundirse también porque efectivamente hay alta inestabilidad emocional, lo que provoca estados depresivos, ¿cierto? Y estados en donde el paciente siente mayor capacidad, siente mayor sensación de bienestar, ¿cierto? Pero es una sensación de bienestar, ¿cierto? Que no es una sensación de bienestar permanente en el tiempo, ¿sí? Y más bien lo que se puede observar es que hay mayor nivel de dificultad. Entonces se diferencia, ¿cierto?, en estos estados de impulsividad y también las conductas autodestructivas o de riesgo que pueden estar presentes en los episodios de manía o hipomanía. ¿Ya? Dentro de la evaluación, ¿cierto? Podemos encontrar la escala de Hamilton, que lo que busca, ¿cierto?, es no diagnosticar, sino más bien identificar la presencia de cierta sintomatología asociada a la sintomatología depresiva mayor, ¿ya? Entonces, una escala que pueden utilizar en los episodios depresivos para evaluar qué tanta sintomatología presente hay y qué tan intensa es esta sintomatología. Estas las vamos a ver en mayor profundidad y yo se las voy a mostrar en el curso que tenemos programado, ¿ya? Y vamos a ver otras más. Acá hay 4, en el curso vamos a ver 8 escalas, ¿cierto? Y se las voy a explicar más en detalle y se las voy a subir a la plataforma también en el curso para que las tengan y las puedan aplicar, ¿ya? Estas escalas son escalas muy simples, ¿sí? Que no necesitan una mayor tabulación ni necesidad de hacer ejercicios matemáticos, ¿cierto? Porque te indica a mayor respuesta positiva, ¿cierto? Mayor nivel de presencia de sintomatología o mayor nivel de riesgo, ¿ya? El inventario de depresión de Beck, ¿cierto? También para evaluar sintomatología depresiva. La escala de evaluación de síntomas de manía de Jung, ¿cierto? Que también es una escala efectivamente que pueden usar para identificar la sintomatología que está asociada a los episodios de manía, en donde podemos observar que en un puntaje mayor o igual a 20, ¿cierto? Podemos evaluar que existe un episodio de manía moderado y
creo que era mayor o igual a 30, ¿cierto? Un episodio de manía, ¿cierto? Más bien grave, ¿ya? Entonces, mientras mayor nivel de sintomatología haya en esta escala, ¿cierto? Mayor gravedad y mayor intensidad probablemente en los episodios maníacos presentes en el paciente. ¿Mm? Y también el cuestionario de detección de trastornos bipolares, ¿cierto? En ese podemos, el MDQ, ¿cierto? Que así se conoce por la sigla, en ese podemos, ¿cierto? Indicar efectivamente si existe o no presencia de la sintomatología bipolar, es decir, mide ambos episodios, episodio depresivo y episodio de hipomanía o manía, ¿ya? Este cuestionario es un cuestionario con el cual podemos apoyar el diagnóstico, porque sí es un cuestionario que nos permite, entre comillas, diagnosticar, porque sabemos que no solamente aplicando el cuestionario decimos, ah, ya, sí, es bipolar, sino también tenemos que indagar en la historia clínica y en base a lo que encontremos en la historia clínica apoyamos, ¿cierto?, con el MDQ, ¿ya? Entonces, indicación positiva, es decir, si el paciente dice que sí, porque esta pregunta sí o no, ¿cierto? Indicación positiva refiere, ¿cierto?, indicar que efectivamente hay mayor presencia de la sintomatología bipolar, por lo tanto, podría, ¿cierto?, orientar el diagnóstico hacia el trastorno afectivo bipolar, ¿ya? Ningún cuestionario se ocupa por sí solo, ¿cierto? Importante apoyarlo en la entrevista, historia de vida, ¿cierto? Siempre indagar en eso. O sea, no basta con esto solamente. Ya, en lo que respecta a la intervención, ¿cierto? En la intervención familiar, ¿qué es lo que a modo general hacemos? Porque yo le voy a mostrar las intervenciones de la terapia dialéctica conductual, pero a modo general, ¿cierto? Integral, ¿qué es lo que buscamos en la intervención familiar? Que es fundamental, ¿cierto? El apoyo familiar es un indicador fundamental en la mejora de los pacientes, ¿cierto? En la disminución de la sintomatología y en la disminución de un nuevo episodio maníaco, o sea, la disminución de la probabilidad de aparición de un nuevo episodio maníaco, ¿ya? Lo primero es proporcionar toda la información, ¿cierto?, accesible en términos de explicaciones hacia la familia, que la familia conozca a cabalidad por qué es que se produce, cuál es la sintomatología y por qué ciertos comportamientos son explicados efectivamente por el trastorno afectivo bipolar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si no, la familia comienza a generar ideas, ¿cierto?, que son más bien erradas respecto a ciertos comportamientos o conductas e incluso justifica, ¿cierto?, o avala ciertos comportamientos o conductas para encasillarlos dentro del trastorno. Entonces, por lo tanto, lo que buscamos es que esta información, ¿cierto?, sea proporcionada a la familia para que la familia tenga la capacidad de monitorear junto con nosotros, ¿cierto?, la presencia de cierta sintomatología y no necesariamente, y no efectivamente avalar. O sea, lo que buscamos es que validen, ¿cierto?, que entiendan, pero que no avalen, ¿ya? Es decir, no, ya, es que él es bipolar, entonces se comporta de esa manera, se gasta toda la plata, no importa, sigámosle pasando, ¿cierto?, esta cantidad de dinero para que siga gastándose la plata a lo loco en los episodios maníacos, ¿sí? Entonces buscamos de alguna manera que la familia sea un aporte, ¿m? Y no un reforzador de las conductas problemas. Fomentar la comunicación, ¿cierto? Fomentar espacios de escucha y de habla en donde el paciente pueda referirse directamente a la familia y decirle, ¿sabes qué me pasa esto? Siento esto. Y la familia también pueda comunicarse abiertamente y decirle, ¿sabes qué? Me parece que estas conductas son peligrosas, ¿cierto? Que esto no debería hacerse y así también, ¿cierto? Fomentar este automonitoreo que le decía. Planificar la prevención de recaídas junto a la familia, ¿cierto? La planificación de recaídas no es solo con el paciente, sino también con la familia, ¿ya? Muchas veces también en la administración de fármacos la familia juega un rol fundamental. ¿Por qué? Porque también buscamos fomentar el cumplimiento del tratamiento, ¿cierto? Buscamos fomentar que el paciente no se olvide, que el paciente tome sus fármacos responsablemente y también así la familia juega un rol fundamental en términos proteccionales también para el paciente, ¿ya?
Entonces también buscamos que la familia participe, y participe activamente del proceso psicoterapéutico. Y también buscamos que la familia, ¿cierto?, busque apoyo por sí misma. ¿Por qué? Porque, ¿cierto?, el trastorno afectivo bipolar es algo que no afecta solo a la persona, sino también a su entorno. Y por lo tanto, el entorno se ve, ¿cierto?, muchas veces de alguna manera superado, ¿cierto?, se ve problematizado, las dificultades en las relaciones vinculares, ¿cierto?, más cercanas son evidentes en los trastornos de personalidad y en estos trastornos más graves, ¿sí? Entonces, por lo tanto, fomentamos que la familia también busque su apoyo individual por sí solo, ¿cierto?, también en la terapia familiar, y darles opciones. Quizás muchas veces nosotros no vamos a hacer terapia familiar, pero sí podemos darles información sobre grupos de apoyo, ¿sí? Las redes comunitarias que existen también, ¿cierto? CESPAM, atención primaria, ¿cierto? Atención secundaria, para que la familia busque y logre recibir el apoyo necesario para poder abordar, ¿cierto?, el cumplimiento en el tratamiento, para poder aumentar las habilidades de automonitoreo, ¿cierto?, y esté tranquilo, efectivamente concentrado en el trabajo que estamos haciendo a nivel sistémico, y también, ¿cierto?, tenga habilidades para poder autorregularse a sí mismo y regular las crisis en el otro. Ya, en la terapia dialéctica conductual, ¿cierto?, tratamos de fomentar habilidades que son psicosociales y que efectivamente impactan directamente, ¿cierto?, en fomentar la capacidad de autonomía del paciente, ¿cierto?, y en fomentar también el nivel de adaptación y el nivel de funcionalidad del paciente. Entonces trabajamos desde diferentes perspectivas y lo que buscamos desarrollar, ¿cierto?, respecto a la tolerancia al malestar, es que el paciente aprenda a manejar estados ansiosos, ¿cierto?, aprenda a manejar su propio estrés y el malestar que le provocan ciertas circunstancias, que aumente las habilidades de afrontamiento y disminuya las habilidades de evitación, que usualmente vemos reflejados en los patrones destructivos de comportamiento, usualmente son significados como habilidades como habilidades de evitación, ¿sí? El paciente evita esos estados estresantes, ¿sí?, esos estados emocionales incómodos, esa ansiedad, ¿cierto?, mediante comportamientos más autodestructivos. La práctica de la atención plena, ¿cierto?, en el mindfulness, buscamos, ¿cierto?, de alguna manera aquí que el paciente logre centrarse en el presente. ¿Para qué? Para desarrollar habilidades de automonitoreo que le permitan distinguir entre un estado y otro, ¿sí? Que le permitan, ¿cierto?, al paciente detectar qué es lo que está sintiendo en el momento presente, ¿ya? Y aquí trabajamos también algunas habilidades para regular el estrés, ¿cierto?, y distraer al paciente de estados mentales perturbadores, ¿sí?, ya sea con respiraciones, ya sea con imaginería, ya sea con distracción del pensamiento, ¿sí? Entonces buscamos entrenar habilidades que le permitan al paciente entrenar la atención plena o entrenar la capacidad de estar en el momento presente. Luego la regulación emocional, ¿cierto? También, en lo que se me queda en el mindfulness, ¿sí? ¿Por qué la habilidad de centrarse en el momento presente? Piensen ustedes también que este tipo de trastornos afecta directamente, ¿cierto?, a la percepción de sí mismo del paciente. Por lo tanto, viene para atrás también con una carga, ¿cierto?, asociada a emociones secundarias de vergüenza, ¿cierto?, de inadaptación, de sensación de inutilidad, de no poder controlarse a sí mismo. Entonces hay un deterioro también en la percepción de sí mismo y sus capacidades. Por lo tanto, el centrarse en el presente también implica, en cierta medida, aceptar lo que ha pasado, ¿sí?, y que eso efectivamente no lo podemos cambiar. Entonces, en la capacidad de centrarse en el presente también evita estados rumiativos, permite al paciente distraerse de esos estados rumiativos, ¿cierto?, acerca del pasado. Y trabajamos en tercer punto, ¿cierto?, la regulación emocional,
¿Por qué? Porque aquí el paciente necesita identificar, regular estados emocionales intensos de manera afectiva, de manera efectiva, perdón, ¿cierto? E implica aprender sobre estos altos y bajos emocionales, implica aprender acerca de cómo se da en sí mismo este patrón de funcionamiento en relación a los episodios depresivos y en relación a los estados de manía, ¿ya? ¿Y cómo lo trabajamos? Con técnicas de reevaluación emocional, con identificación de pensamientos irracionales, ¿cierto? Con externalizar también algunas creencias emocionales irracionales. Generar pensamientos alternativos respecto a las situaciones y la evaluación de las situaciones. Y también trabajamos la efectividad interpersonal, ¿cierto? Como último punto, ¿cierto? Como último punto, porque decimos que es lo último en la escala para que el paciente logre comunicar y desarrollarse de manera efectiva interpersonalmente. Tiene que entender cómo se siente, tiene que aumentar las habilidades de automonitoreo, ¿cierto? Desarrollar habilidades de entrenamiento, de estar en el tiempo presente y aprender a tolerar su propio malestar para pasar últimamente, ¿cierto?, a desarrollar habilidades que le permitan ser más eficaz interpersonalmente, ¿sí? Entonces aquí, ¿cierto?, trabajamos principalmente las relaciones familiares interpersonales como una herramienta efectiva para prevenir, ¿cierto?, los episodios de manía y estos virajes, ¿cierto?, en el ánimo. Como trabajando la comunicación efectiva, ¿sí?, estableciendo límites saludables, la construcción de lazos interpersonales más estables y saludables, con espacios de comunicación abiertos, con la capacidad también de aceptar como vínculos de apoyo a la familia o pareja. Entonces, en cierta medida, igual se trabaja la reparación del vínculo familiar, ¿cierto? Si efectivamente de pronto no es tan bueno, y tratamos de incluir a la terapia, y en casos más difíciles, en donde hay bajo nivel de apoyo familiar, al menos a un familiar que pueda estar presente y pueda apoyarnos, ¿cierto?, en este proceso, ¿ya? Ahora, dentro de otros tratamientos, ¿cierto?, tenemos la terapia cognitivo-conductual, ¿sí?, que trabaja en la reestructuración de esquemas, de la identificación de pensamientos irracionales, ¿cierto?, el aumento de conductas positivas. Entonces, por lo tanto, es también una terapia, DBT, ¿cierto?, es derivado de la terapia cognitivo-conductual, entonces es una terapia útil también para trabajar el trastorno afectivo bipolar, ¿ya? Otra terapia efectiva es la terapia electroconvulsiva, ¿cierto?, cuando el paciente ha presentado resistencia al tratamiento. Y aquí hablamos principalmente de la resistencia al tratamiento farmacológico, ¿ya? Ahora, la terapia electroconvulsiva, y ahí, bueno, en el curso yo les voy a compartir algunos artículos para que vean, porque hay mucha creencia irracional, ¿cierto?, y que proviene también de la época en donde se desarrolla la psiquiatría, ¿cierto?, que lo utilizaban como un método de tortura, pero no, ahora es un procedimiento médico, ¿cierto? Y es un procedimiento altamente efectivo para el trastorno bipolar resistente. Entonces, implica, ¿cierto?, este procedimiento, administrar una pequeña corriente eléctrica en el cerebro, ¿cierto?, que provoca una convulsión controlada, que permite en cierta medida generar, ¿cierto?, nuevas conexiones neuronales también para es como un shot, ¿cierto? Entonces genera nuevas conexiones neuronales que permite también al paciente entrenar con mayor facilidad estas habilidades que puedan aprender en terapia. ¿Por qué? Porque hay un aumento en la plasticidad neuronal. Entonces puede incorporar los conocimientos vistos en terapia o en psicoterapia de mejor forma, ¿ya? Así que es una terapia altamente efectiva, pero es una terapia que posterior, ¿cierto?, a este procedimiento necesita ser acompañado de psicoterapia sí o sí, ¿ya? Los medicamentos son una terapia, ¿cierto?, que efectivamente tenemos que usar de manera simultánea a la psicoterapia, ¿ya? Usualmente, ¿qué podemos ver en términos de manejo, ¿cierto?, del trastorno afectivo bipolar? Los medicamentos más frecuentes, antipsicóticos, antidepresivos o estabilizadores del ánimo, ¿cierto?, son los más efectivos para
el tratamiento, no existen fármacos específicos, ¿cierto? Pero sí podemos ver este conjunto de fármacos para el tratamiento y va a respuesta del paciente, ¿sí? Ahí les puse algunos ejemplos como el litio, la lamotrigina, ¿cierto? Antipsicóticos como la olanzapina, el valproato de sodio también, ¿ya? También podemos ver el EMT, ¿cierto? EMT, que es la estimulación magnética transcranial, también es un procedimiento no invasivo, ¿cierto? En donde se estimulan células nerviosas del cerebro y que principalmente se utiliza para los episodios depresivos más graves, ¿ya? Entonces, esto puede regular efectivamente la disminución, ¿cierto?, de la sintomatología depresiva, incluso la remisión de la sintomatología depresiva grave. Y también está la terapia de estimulación cerebral profunda, ¿cierto? Esta sí es una técnica quirúrgica, sí es invasiva efectivamente, se inserta un dispositivo dentro del cerebro que genera impulsos eléctricos, ¿cierto?, en áreas específicas, ¿sí?, para que el cerebro comience a funcionar, ¿cierto?, efectivamente como se debe. En términos de recaptación de neurotransmisores, ¿cierto? En términos de dejar mayor cantidad de neurotransmisores en el espacio sináptico para efectivamente generar, ¿cierto?, una respuesta similar a la terapia electroconvulsiva, ¿sí?, y que permite también tratar la depresión mayor y otros cuadros, ¿cierto?, psiquiátricos, ¿ya? También, la estimulación cerebral profunda igual provoca mayor aumento de la plasticidad neuronal, ¿ya? Ahora, efectivamente, ¿cierto?, son estudios que, si bien tienen evidencia científica y han sido, ¿cierto?, probados en cierta medida, son estudios que todavía están, ¿cierto?, obviamente andando y que todavía son terapias que no están 100%, ¿cierto?, avaladas por la comunidad científica en su totalidad, ¿ya? Bueno, nada en todo caso, ¿cierto? Ni siquiera los fármacos están avalados en su totalidad, pero de alguna manera sí son procedimientos seguros, ¿ya? No son procedimientos que provoquen dificultades mucho más graves de las que el paciente ya tiene. Así que ahí dentro del curso les voy a compartir estas investigaciones, ¿cierto? Algunas están en inglés, pero ahí les agregué una traducción, ¿cierto?, breve de la investigación para los que no, ¿cierto?, no se manejan tanto en el inglés, ¿ya? Estamos ahí la hora, ¿cierto? Pero voy a responder algunas preguntas. Aquí Kimberly me había levantado la mano primero, así que pregúnteme, Kimberly. Atentos, chicos, para que no le dé el pase a otro si no están atentos. Kimberly, ¿está por ahí? ¿No? Ya. Le voy a dar el pase a Francisco. Francisco Cabeza. Tienes la mano levantada. Sí, ¿se escucha? Sí, dime. Mira, estaba como pensando cuando usted mencionó el tema de las otras enfermedades como por ejemplo la esquizofrenia y todo eso. Los diferenciales. Claro, entonces me está haciendo la pregunta si era probable que por ejemplo en el caso, no sé, de un abuelo, que yo tengo un abuelo perdón, un tío que tiene esquizofrenia, si pudiera como ser un indicativo para que, no sé, algún sobrino, nieto, etcétera, pueda, o sobrino, perdón, pueda desarrollar, en este caso, trastorno de bipolaridad. Ya. Mira, es que, a ver, siempre el factor hereditario, ¿cierto?, tiene una gran incidencia en la aparición, sobre todo la esquizofrenia y los trastornos más graves como el afectivo bipolar, ¿cierto?, pueden generar incidencia en aparición por factores hereditarios, ¿ya? Así que ambos, sí. ¿Puede saltarse uno? Sí, pero es menos probable porque lo que se ha visto es que efectivamente no se salta, o sea, no es que, por ejemplo, esa persona por trastorno afectivo bipolar de pronto tenga a un neurótico, ¿cierto? Y de pronto ese neurótico tenga a una persona con trastorno afectivo bipolar. Se puede dar, pero lo que observamos es que hay una relación directa con padres y madres, ¿ya? Y el porcentaje hereditario, ¿cierto?, de aparición es mucho mayor con padres y madres. Recuerden, de un 65 a un 85%. Y que se disminuye ¿cierto?, en incidencia cuando hay un abuelo y efectivamente los padres no presentan ninguna dificultad de salud mental grave, ¿ya?
Lorena está levantando la mano, dígame. Lorena Tesa, si no me equivoco, no sé si pronuncié bien su apellido. Sí, hola, buenas noches, ¿me escucha bien? Sí, te escucho bien. Ya. Bueno, de partida contarle que yo tengo trastorno bipolar, Ya, aparte del trastorno límite, también tengo déficit atencional, bueno, un montón de cosas, pero mi pregunta va justamente al tema de la depresión endógena. ya. Necesariamente, cuando uno tiene trastorno bipolar, ¿tiene depresión endógena? ¿Va asociado o nada que ver? O sea, ciclotimia, estamos hablando de eso, ¿cierto? Como porque no se usa el término, creo que ya no se usa el término depresión endógena, ¿ya? La ciclotimia, mira, puede ser, ¿cierto? Puede ser efectivamente, puede ser que se den comorbilidad, pero lo que podemos observar directamente es que lo uno lo otro. Ahora, si es ciclotímico, ¿cierto? Podemos ver que no empeora ni mejora, ¿cierto? Son pacientes que efectivamente presentan eh, este desánimo, ¿cierto? Anedonia, sí, pero como que tampoco está asociado a otros factores. Ahora, si hay comorbilidad psiquiátrica, efectivamente complejiza mucho más. ¿Mm? Ahora, ¿cierto? Que tú estés con un trastorno de la personalidad o un trastorno afectivo bipolar, no te salva de enfermarte de otras cosas, o sea, hasta potencialmente puedes psicotizar con mayor probabilidad, ¿cierto? Bueno, todos en general podemos psicotizar, pero aquellos que efectivamente tienen una vulnerabilidad mayor a la base, ¿cierto? Teniendo trastornos de personalidad, y eso también dependiendo del tratamiento que se haya dado y el curso de la enfermedad, ¿cierto? Efectivamente, eso puede tener a la base una u otra cosa, ¿ya? ¿Se pueden hacer los diferenciales? Sí, hay bastantes evaluaciones que también evalúan esos diferenciales entre ciclotimia, trastorno afectivo bipolar o incluso trastorno límite de la personalidad, ¿ya? Que son son trastornos que son más bien diferenciales o pueden ser comórbidos también, ¿sí? Ahora, el trastorno límite de la personalidad se ve en menor grado comórbido al trastorno afectivo bipolar. Entonces, por eso es importante hacer el diferencial. ¿Ya, Anet? O sea, ahí no sé si respondo a tu pregunta. Anet, Anet Castillo. ¿Estás por ahí? Ahí sí, ¿aló, me escuchas? Sí, te escucho. Hola, buenas tardes. Mira, tengo principalmente dos preguntas. Referías en el periodo de cuando se cursaba el tiempo de ya sea hipomanía o manía, pudiese ser de 4 días o incluso una semana, y eso dependía si era tipo 1 o tipo 2. Exacto. Pueden existir casos en donde los periodos de hipomanía sean fragmentos durante el día, más asociados quizás a la noche o a la tarde, pero que en el mismo día cicle a estados depresivos también, o eso no se da. Te lo cuento porque mi pareja es bipolar y de repente durante un día noto más un cambio con verborrea, movimientos corporales, lo que hablabas tú, pero posteriormente, pasadas quizás unas horas o cuando ya logra calmarse un poco, pasamos inmediatamente a la siguiente etapa, que es como ya más contemplativa, introspectiva, depresiva. ¿Eso es parte de un cuadro de hipomanía o yo cuando veo hipomanía veo todo el día movimientos de disquinesia que tú decías? ¿Cómo se define eso? O sea, mira, no es que esté todo el día moviéndose, ¿ya? Eso es un síntoma, o sea, puede darse en un periodo, ¿cierto? Ahora, sí son estados alterados, ¿sí? Es decir, el paciente igual puede oscilar entre un estado de grandiosidad, de reírse, ¿cierto? Efectivamente, a ponerse altamente irritable y reactivo, ¿ya? Pero si hablamos de un estado que es permanente, o sea, no debería, por ejemplo, tener 1 o 2 horas de grandiosidad, ¿cierto? Y después efectivamente ponerse más bien depresivo, ¿sí? Esos cambios más inestables son más bien comunes en el TLP, ¿ya? En el TLP, ¿cierto? Podemos observar que muchos ciertos familiares refieren, no, esta es bipolar, ¿cierto? Un rato anda sonriendo y al otro llorando, ¿cierto? Como si el mundo se fuera a acabar. Entonces, esos virajes, ¿cierto? Que se ven durante periodos cortitos de tiempo, están asociados al nivel, ¿cierto? De vulnerabilidad asociada al TLP. Y son altamente reactivos, ¿cierto? Son pacientes altamente reactivos y son pacientes que se contagian de estados emocionales de otros,
¿Mm? Por lo tanto, depende mucho del ambiente, ¿sí? Y son pacientes que hacen acting out de las emociones, por lo tanto, ¿cierto? Cuando sienten, sienten de manera desbordada e intensa. Entonces igual habría que hacer el diferencial ahí, ¿sí? O ver qué otras cosas pudieran estar provocando estos estados tan cortitos, pero usualmente es un periodo, ¿sí? No debería ocurrir como que un par de horas y después distinto, ¿sí? Eso es como más extraño. Al menos yo no lo he visto descrito así ni en la bibliografía, ¿cierto? Ni en los estudios. No debería ser así, ¿ya? Quizás igual puede estar asociada a una respuesta aprendida, ¿sí? Una respuesta aprendida o la agitación psicomotora se puede deber a otros factores y no necesariamente a la hiperactivación o excesiva energía. Así que habría que estudiarlo ahí. Aurora Cárdenas. Sí, ¿se escucha? Sí, te escucho súper bien. Ya, perfecto. Quería preguntar, cuando mencionabas los factores de incidencia, hereditario, ambiental, neurológico, quería saber si estos factores necesariamente como tienen que estar en conjunto para que pueda haber una mayor probabilidad de que se exprese el trastorno, o bien pueden como los factores individuales por sí mismos hacer que se exprese el trastorno. O sea, yo he visto que hay factores individuales que por sí mismos ya toman gran preponderancia, ¿sí? Y que no se explica por ninguna otra variable. O sea, de hecho yo he visto, por ejemplo, pacientes con trastorno afectivo bipolar o trastorno límite de la personalidad con una data de enfermedad desde muy pequeños. O sea, empezaron a presentar sintomatología al inicio de la adolescencia, ¿cierto? Y así fue agravando sucesivamente con el paso de los años. Entonces, ¿y qué vemos en los antecedentes, ¿cierto? En esta paciente, el papá, ¿cierto? Padecía trastorno afectivo bipolar, trastorno de la personalidad, el papá biológico que no había alcanzado a conocer, ¿cierto? Porque se había suicidado y tenía una alta incidencia de factor hereditario, o sea, buscábamos, ¿cierto?, en el ambiente, en la percepción de esta paciente, y efectivamente esto se explicaba más por factores hereditarios. ¿Y por qué además nos dimos cuenta de eso? Porque efectivamente ella tenía una hermanastra, ¿cierto?, de diferente edad y de diferente mamá, ¿sí?, en otra zona, en otro lugar de Chile, ¿cierto?, y efectivamente presentaba la misma sintomatología que mi paciente. La misma sintomatología y el mismo curso de enfermedad. Entonces eso claramente se explica por una tremenda carga genética, ¿sí? Porque dos personas que han sido criadas en ambientes distintos, con distintos niveles socioeconómicos, ¿cierto? Con distintas edades, con distintas etapas del desarrollo, ¿cierto? Estén presentando el mismo curso de enfermedad y misma sintomatología. Pero a su vez, ¿cierto?, el hecho de que se presenten esos factores, ¿cierto?, en conjunto, podemos determinar que hay un mayor nivel de gravedad, ¿ya? Porque tenemos ambientes invalidantes, ¿cierto?, que han influido como efecto invernadero para la aparición de estos factores hereditarios. A su vez tenemos una percepción del sujeto, ¿cierto?, de sí mismo empobrecida, de bajas habilidades, con alto nivel de aislamiento, ¿cierto? Cosas que contribuyen claramente a un mayor nivel de gravedad. Ya, voy a responder la última pregunta y le doy el pase ahí a las personas de ADIPA para que puedan hacer el sorteo. Carla Tapia. Hola, ¿se escucha? Sí. Hola, sí, te escucho. Tengo una duda que me surgió en una de las diapositivas, Ya. pero justo después tú mencionaste como los diferenciales, y dentro de los diferenciales nombraste el trastorno de consumo de drogas. Sí. Lo que pasa que mi duda radicaba, bueno, no sé los indicadores como específicos de este trastorno, pero mi pregunta es porque, bueno, de un caso cercano que yo visualizo como una posibilidad de trastorno afectivo depresivo, o sea, perdón, bipolar, mi pregunta es, ¿los episodios maníacos y depresivos que se generan
producto del consumo de droga, pero por ejemplo, que haya a la base quizás un trastorno bipolar. O sea, mi pregunta es cómo diferenciamos como este trastorno específico, donde generalmente, porque en este paciente que yo visualizo, por ejemplo, cuando consume marihuana, tiende a tener bajo el consumo, por ejemplo, episodios depresivos o maníacos. Pero no sé cuál sería como como el punto clave que diferencia que si esto es un trastorno solo por consumo de sustancia o si hay a la base un trastorno más bien bipolar, porque la diferencia que yo visualizo es que esto se da con droga y sin droga. No Ya. sé si se entiende. Bueno, si se da con droga y sin droga, es porque puede haber a la base. Ahora, el no consumo dependiendo de cuánto tiempo no consuma. Ya, mira, tres cosas. Primero, ¿cierto? Pueden ser comórbidos, o sea, puede haber un trastorno afectivo bipolar y puede haber un trastorno por consumo de sustancias, ¿ya? Pero si hablamos de qué provoca los episodios maníacos o depresivos, ¿cierto? Y a la base no hay un trastorno afectivo bipolar, entonces, en ese sentido, lo que tenemos que observar es, primero, si existe efectivamente un trastorno por consumo de sustancias, es decir, esta persona tiene un nivel de dependencia alto, ¿sí? No puede estar sin el consumo. Y lo otro que habría que hacer es quitar el consumo y ver qué pasa, ¿cierto? Y ahí sería lo primero, si es cualquier cosa, o sea, antes de sospechar cualquier trastorno de la personalidad, trastorno depresivo, lo primero que hay que hacer es quitar el consumo, ¿sí? Porque no estamos trabajando con el paciente real, estamos trabajando con un paciente que está interferido, ¿cierto?, por el consumo de alcohol o drogas. Entonces, si quitamos el consumo, vemos que hay a la base en la personalidad, ¿cierto? Ahora, claramente eso te dice que el consumo está asociado, ¿cierto?, probablemente a estructuras más limítrofes, ¿ya? Lo que en esa base aumenta la vulnerabilidad, ¿cierto?, en muchos aspectos, por lo tanto, la probabilidad de que tenga algún cuadro grave, ¿cierto?, no es una probabilidad menor. Sin embargo, habría que quitar el consumo para efectiva, y habría que quitarlo por un tiempo, por un periodo largo, ¿cierto?, para efectivamente ver si es que se dan estos virajes en la personalidad, ¿ya? Entonces, yo te invitaría, ¿cierto?, a que efectivamente, si es que tienes un caso cercano, o sea, si es tu caso de paciente o tienes un caso cercano, efectivamente, bueno, y lo primero que como manejo, ya sea en atención pública, es quitar el consumo, o sea, eso lo sabemos todos. Si no se quita el consumo, no podemos ver realmente qué hay detrás. Porque a veces el consumo es un síntoma, no es necesariamente la enfermedad como tal, ¿ya? Eso hasta hoy, ¿cierto? Quedamos hasta ahí con las preguntas. Lamento no poder responderle las preguntas a todos. Espero poder verlos en el curso, a la gran mayoría, no sé si a todos, ¿cierto? Pero a la gran mayoría, y si es que les quedó alguna duda y para profundizar mucho más, ¿cierto?, en el trastorno afectivo bipolar, que vamos a ver algunas características que no se observan, ¿cierto?, necesariamente en los manuales diagnósticos, ¿ya? Que vamos a ver algunas características asociadas a las concepciones que hay de sí mismo, ¿cierto?, cómo se presenta la identidad, ¿cierto?, y algunos criterios por ahí a evaluar también, ¿ya? Eso, muchas gracias por su participación el día de hoy. Sí, los dejo en las manos de Adipa y creo que tienen que hacer un concurso para ver quién va a participar en el curso programado, ¿cierto?, que tenemos para la próxima semana. Muy bien. Primero que nada, disculpa a todos por el tiempo, no se pueden resolver todas las dudas, pero queremos agradecer la participación de cada uno de ustedes en este presente seminario y también agradecer a Nicole Martínez por la excelente exposición que se ha dictado el día de hoy.